Nunca esperé que un tranquilo martes por la tarde destrozara la frágil sensación de seguridad a la que me aferraba. Estaba en el despacho de nuestra casa en Valencia, ordenando viejos documentos fiscales, cuando encontré una carpeta escondida debajo de un montón de escrituras de propiedad. Me llamó la atención porque parecía demasiado nueva comparada con los papeles amarillentos que la rodeaban. La curiosidad me llevó a abrirla, sin imaginar que su contenido cambiaría mi vida para siempre. Dentro, todo estaba meticulosamente organizado. Borradores de papeles de divorcio, notas de un abogado llamado Ramírez y un cronograma detallado que delineaba cuándo mi marido, Eduardo, planeaba entregarme la notificación. Mis manos temblaron mientras leía las anotaciones que describían cómo pretendía obtener ventaja sobre nuestros bienes compartidos. Era evidente que llevaba meses preparándose mientras fingía que todo entre nosotros era normal. 20 años de matrimonio resumidos en una carpeta de conspiraciones. 20 años construyendo juntos un imperio inmobiliario por toda España. Desde nuestra primera inversión en un pequeño piso en el barrio de Ruzafa hasta las propiedades de lujo en la Costa del Sol. Todo ese tiempo, creía que estábamos construyendo un futuro juntos. Ahora entendía que él solo estaba calculando cuánto podría llevarse. La revelación se asentó en mi pecho, como hormigón húmedo. Mi mente repasó innumerables conversaciones recientes, cada una teñida con una frialdad sutil que había ignorado. Vi ahora cómo sus gestos distantes y sus tardes tardías eran síntomas de una retirada calculada. Los viajes de negocios a Madrid que se alargaban misteriosamente. Las llamadas que atendía en el balcón, hablando en susurros. Las cenas en las que apenas manteníamos una conversación más allá de lo superficial. Me senté en el sofá, sintiendo que el aire a mi alrededor se volvía denso y difícil de respirar. En la habitación contigua, María, nuestra ama de llaves que llevaba con nosotros desde que compramos esta casa, tarareaba mientras doblaba la ropa. Su voz familiar, el sonido de la normalidad, contrastaba cruelmente con el caos que sentía por dentro. Parte de mí se sentía humillada por no haberlo reconocido antes. Otra parte sentía una oleada de desafío creciendo en mi interior. En las notas, Eduardo había trazado un plan para presentar los papeles justo después de la fiesta de cumpleaños de mi padre, aprovechando que estaría emocionalmente vulnerable. Había calculado hasta el más mínimo detalle. Incluso tenía anotaciones sobre cómo usar mi apego a nuestra casa de verano en Alicante como moneda de cambio durante las negociaciones. Me levanté y me acerqué a la ventana. Desde allí podía ver el naranjo del patio, el mismo que plantamos cuando nos mudamos. Eduardo siempre decía que ese árbol simbolizaba nuestro matrimonio. Echa raíces profundas y da frutos dulces. Qué irónico que mientras yo cuidaba el árbol, él planeaba arrancarlo de raíz. Sabía que llegaría en unas horas. Los jueves siempre regresaba temprano para nuestra cena semanal en Casa Montés, el restaurante donde nos conocimos hace 25 años. Otra tradición que ahora me parecía una fachada bien elaborada. ¿Cuántas de esas cenas habría pasado imaginando cómo destrozar nuestra vida juntos? Me serví una copa de Rioja y dejé que la rabia inicial se asentara en algo más frío y calculado. Recordé a mi abuela Consuelo, una mujer que enviudó joven y manejó sola las tierras familiares en Andalucía, cuando nadie creía que podría hacerlo. «Carmen», me decía siempre, «una mujer debe saber cuidarse sola, incluso cuando tiene un hombre a su lado». Nunca entendí completamente sus palabras hasta este momento. Decidí que no lloraría, no por un hombre que podía reducir 2 décadas juntos a una transacción comercial, no por alguien que podía dormir a mi lado cada noche mientras planeaba mi ruina financiera. En su lugar, decidí que actuaría sin delatar ninguna sospecha. Si él podía prepararse en secreto, yo también podía hacerlo. Volví al despacho y fotografié con mi móvil cada página de la carpeta, asegurándome de que los documentos quedaran exactamente como los había encontrado. Luego la coloqué de nuevo bajo la pila de escrituras, exactamente como estaba. Había aprendido lo suficiente de los negocios inmobiliarios como para saber que la información es poder, y Eduardo acababa de entregarme, sin saberlo, toda la información que necesitaba. Esa noche, me senté sola en la mesa de la cocina mucho después del anochecer, revisando las fotos en mi teléfono. Sopesé mis opciones. La confrontación solo aceleraría el proceso y le daría la ventaja. Necesitaba tiempo para protegerme. Necesitaba actuar con la misma frialdad con la que él había planificado destruirme.
La llegada de Eduardo interrumpió mis pensamientos. Escuché sus llaves en la puerta principal, sus pasos en el pasillo de baldosas hidráulicas que tanto nos costó restaurar. Bloqueé mi teléfono y compuse mi mejor sonrisa. «¿Carmen? ¿Estás en casa?» Su voz sonaba normal, cálida incluso. Me asombraba su capacidad para la duplicidad. «En la cocina», respondí, sorprendida por lo natural que sonaba mi propia voz. Entró y me besó en la mejilla como siempre lo hacía. Olía a su colonia habitual y a algo más. ¿Culpa quizás? ¿O era simplemente mi imaginación ahora que conocía la verdad? «¿Qué tal tu día?», preguntó, abriéndose una cerveza Alhambra. La misma pregunta de siempre, como si no estuviera contando los días para destrozar mi vida. «Productivo», respondí, observando cómo sus ojos no mostraban ningún indicio de su traición. Estuve organizando algunos papeles viejos. Por un instante, creí ver un destello de preocupación cruzar su rostro, pero desapareció tan rápido que podría haberlo imaginado. «Siempre tan ordenada», comentó con una sonrisa. «Por eso funcionamos tan bien juntos». La ironía de sus palabras casi me hizo reír. En lugar de eso, le devolví la sonrisa y le pregunté sobre su día, escuchando sus mentiras con un interés recién descubierto. Cada palabra falsa, cada gesto practicado, todo iba construyendo mi resolución. Esa noche, mientras Eduardo dormía a mi lado, contemplé el techo de nuestra habitación y tomé mi decisión. No sería la víctima en su historia cuidadosamente planeada. Si quería guerra, tendría guerra, pero sería bajo mis términos, no los suyos. Y así, mientras la luna de Valencia iluminaba nuestro dormitorio, comencé a planificar mi propia estrategia. Mañana sería el primer día de mi contraataque, y Eduardo ni siquiera lo vería venir. A la mañana siguiente, me levanté antes que Eduardo. El sol apenas asomaba sobre los edificios modernistas del barrio, tiñendo el cielo de un naranja pálido. Lo observé mientras dormía, su rostro relajado, ajeno a lo que yo sabía. Me pregunté si debería sentir más dolor, pero lo único que encontraba dentro de mí era determinación. Preparé café como cualquier otro día y me vestí con un traje gris, mi armadura para lo que estaba a punto de hacer. Eduardo se despertó justo cuando estaba a punto de salir. «¿Tan temprano?», murmuró desde la cama, frotándose los ojos. «Tengo una reunión con Alejandro», respondí con naturalidad, refiriéndome a mi asesor financiero. No era mentira, solo una verdad incompleta. Sobre los ajustes fiscales para este trimestre. Eduardo asintió, sin mostrar el menor interés. Las finanzas siempre habían sido mi departamento, como él solía decir. Qué conveniente resultaba ahora ese desinterés. «No me esperes para comer», añadí. «Probablemente me lleve todo el día». Otro asentimiento. Otro momento en que no notaba nada extraño. ¿Cómo podía ser tan observador en sus negocios y tan ciego en nuestro matrimonio? Cogí mi bolso Loewe, un regalo que él mismo me había hecho para nuestro aniversario número 15, y salí sin mirar atrás. En el coche, finalmente dejé escapar el aire que parecía haber estado conteniendo desde que descubrí esa carpeta. El despacho de Alejandro estaba en pleno centro de Valencia, en un edificio antiguo con un ascensor de rejilla que siempre me había puesto nerviosa. Pero hoy, ese ascensor tembloroso me parecía el menor de mis problemas. Alejandro me recibió con su habitual sonrisa afable. Lo conocía desde la universidad y había manejado nuestras inversiones durante más de una década. Si alguien podía ayudarme, era él. «Carmen, qué sorpresa. No esperaba verte hasta la próxima semana», dijo, invitándome a sentarme. «Necesito hablar contigo de algo importante, Alejandro, y necesito tu absoluta discreción». Su expresión cambió inmediatamente. Alejandro Méndez no había llegado a ser uno de los asesores financieros más respetados de Valencia, sin saber reconocer la seriedad de una situación. «Por supuesto». «¿De qué se trata?». Le expliqué con voz firme que quería reestructurar mis cuentas y transferir la mayoría de mis activos, bienes inmuebles, fondos líquidos e inversiones, a un fideicomiso a mi nombre exclusivamente. Omití la razón, pero por su mirada supe que había entendido perfectamente la situación. «¿Estás segura?», preguntó, estudiándome con atención. «Es un movimiento significativo». «Completamente segura», confirmé sin vacilación. Pasamos las siguientes horas revisando documentos, analizando los activos que habían estado a mi nombre desde antes del matrimonio,
y aquellos que habíamos adquirido juntos, pero que legalmente podía reclamar. La complejidad del proceso me sorprendió, pero también me dio un extraño consuelo. Cada página que firmaba era un paso hacia la protección de lo que me pertenecía. Esto llevará algunos días, explicó Alejandro. Tendremos que verificar registros, mover recursos. Es un proceso delicado. ¿Cuánto tiempo exactamente?, pregunté, pensando en el cronograma de Eduardo. Según sus notas, planeaba servir los papeles del divorcio en poco menos de 2 semanas. Si trabajamos rápido, podríamos tenerlo todo listo en 5 o 6 días. Suficiente margen, pero apenas. Hagámoslo en 4, respondí. Alejandro levantó una ceja, pero asintió. Necesitaré tu firma en varios documentos hoy, y tendrás que venir mañana para más papeleo. Estaré aquí. Al salir de su oficina, me sentía extrañamente ligera. En lugar de ir directamente a casa, decidí caminar por el casco antiguo de Valencia. Las calles estrechas y los edificios centenarios me recordaron que yo era solo un pequeño punto en la historia de esta ciudad. Mis problemas, por grandes que parecieran, eran momentáneos. Pasé junto a la catedral, donde Eduardo y yo nos habíamos casado. Recordé aquel día, lo esperanzada que estaba, lo segura de nuestro amor. ¿Había sido real alguna vez? ¿O siempre habíamos sido 2 extraños jugando a construir una vida juntos? Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma. Por las mañanas, firmaba documentos en la oficina de Alejandro. Por las tardes, mantenía la fachada de normalidad con Eduardo. Compartíamos cenas, veíamos series en el sofá, incluso asistimos a una fiesta en casa de unos amigos donde todos nos veían como la pareja perfecta que nunca fuimos. Cada noche, cuando Eduardo dormía, revisaba mi progreso. Alejandro me enviaba actualizaciones cifradas sobre las transferencias completadas. Me sentía como si estuviera llevando una doble vida, pero por primera vez desde que descubrí su plan, sentía que estaba recuperando algo de control. El 4.º día, Alejandro me llamó temprano. «Está hecho», dijo sin preámbulos. «Todo está asegurado». Sentí una oleada de alivio tan intensa que tuve que sentarme. ¿Todo? Las propiedades en Valencia, Madrid y la Costa del Sol, los fondos de inversión, las acciones en las empresas del Grupo Mediterráneo. Todo, Carmen. 52 millones de euros en propiedades y cuentas que ya no están vulnerables a cualquier eventualidad. La cifra me dejó sin aliento por un momento. No era que no supiera cuánto valían nuestros activos, pero escucharlo así, cuantificado y protegido, me hizo darme cuenta de lo mucho que Eduardo había estado a punto de arrebatarme. Gracias, Alejandro. No sé cómo agradecértelo. No me agradezcas todavía. Su voz se volvió más seria. Esto es solo el primer paso. Eduardo lo descubrirá eventualmente. Y cuando lo haga, será demasiado tarde. Completé su frase. Esa tarde, al regresar a casa, encontré a Eduardo en el despacho. Por un momento, me quedé paralizada en la puerta, temiendo que hubiera descubierto algo. Pero él solo estaba revisando planos para un nuevo proyecto en Alicante. «Carmen», sonrió al verme, «justo estaba pensando en ti. ¿Qué te parece si este fin de semana vamos a la casa de la playa? Hace tiempo que no pasamos unos días allí, solo nosotros 2. Su propuesta me tomó por sorpresa. Según su cronograma, planeaba llevarme a la casa de playa el fin de semana antes de presentar los papeles del divorcio. ¿Había adelantado sus planes? «Suena bien», respondí, manteniendo mi voz casual. «Pero tengo algunas cosas que terminar aquí primero». «Por supuesto», dijo, volviendo a sus planos. «Solo pensé que nos vendría bien algo de tiempo juntos». Tiempo juntos. La frase resonó en mi cabeza con una amarga ironía. Tiempo para que él ultimara los detalles de nuestra separación, más bien. Al final de la semana, las transferencias estaban completas. Cerré el último archivo y exhalé, sabiendo que Eduardo nunca sospecharía lo que había hecho hasta que fuera demasiado tarde. Parte de mí se preguntaba si debería sentir culpa por actuar a sus espaldas, pero esa parte era cada vez más pequeña, sofocada por la certeza de que solo estaba protegiéndome de su traición. Esa noche, mientras cenábamos en la terraza bajo el cielo estrellado de Valencia, Eduardo levantó su copa de vino hacia mí. «Por nosotros», brindó, «por todo lo que hemos construido juntos». Levanté mi copa y la hice chocar suavemente con la suya. «Por lo que hemos construido», repetí,
pensando en lo que acababa de asegurar para mí misma. Y por lo que está por venir. Vi un destello de confusión en sus ojos, pero desapareció rápidamente, reemplazado por esa sonrisa practicada que ahora reconocía como falsa. Por lo que está por venir, asintió, sin tener idea de lo que esas palabras significaban realmente. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en días, con la tranquilidad de saber que, pasara lo que pasara, tendría los medios para reconstruir mi vida. La traición de Eduardo me había herido profundamente, pero también me había despertado. Ya no era la mujer confiada que había sido. Ahora era alguien más fuerte, más cautelosa y mucho más preparada para lo que el futuro pudiera traer. Exactamente 7 días después, regresaba de mi paseo matutino por los jardines del Turia, cuando vi un sobre color crema deslizado bajo la puerta principal. El escudo del bufete Martínez y Asociados estampado en la esquina superior me confirmó lo que ya sabía. Las manos no me temblaron mientras lo abría, a diferencia de cuando encontré aquella carpeta que lo inició todo. El abogado de Eduardo había presentado la petición de divorcio al amanecer. Leyendo el lenguaje formal que describía nuestro matrimonio como irremediablemente roto, me sentí extrañamente tranquila. Las palabras intentaban sonar neutrales, pero entre líneas podía leer la estrategia de Eduardo. Presentarme como una esposa distante, demasiado enfocada en los negocios y poco en la relación. Una táctica para justificar una división desigual de bienes que, según él, había ayudado a construir con su apoyo emocional. Me senté en el banco del recibidor, el mismo que habíamos comprado en aquel anticuario de Toledo. Pasé los dedos por la madera tallada mientras procesaba que esto era real. Estaba sucediendo. Después de 20 años juntos, nuestro matrimonio se reducía a párrafos legales y acusaciones veladas. María apareció desde la cocina, secándose las manos en su delantal. «Señora Carmen, ¿todo bien?» Su rostro, surcado por arrugas que hablaban de una vida de trabajo duro, mostraba genuina preocupación. María había estado con nosotros desde el principio. Probablemente conocía mejor que nadie los altibajos de nuestro matrimonio. «Todo está bien, María», respondí, doblando cuidadosamente la carta y volviéndola a meter en el sobre. «Solo son asuntos de negocios». Ella asintió, aunque su mirada me decía que no me creía. «Prepararé gazpacho para el almuerzo. El señor Eduardo llamó para decir que no vendrá a comer. Por supuesto que no vendría. Probablemente estaba esperando que yo recibiera los papeles y me derrumbara. Que lo llamara llorando, suplicando una explicación. O peor aún, que empezara a hacer llamadas frenéticas a los bancos, descubriendo demasiado tarde que ya no tenía acceso a gran parte de nuestros activos conjuntos. Gracias, María. Comeré en la terraza». Pasé esa tarde empacando una pequeña maleta de artículos esenciales, ropa suficiente para una semana, mis joyas más valiosas, documentos personales. No porque planeara irme, sino para recordarme a mí misma que podía hacerlo si lo elegía, que no estaba atrapada. La casa de mis padres en Granada siempre sería un refugio para mí, aunque no había vivido allí en décadas. Mi madre, Dolores, con sus 70 años recién cumplidos, me acogería sin hacer preguntas. Mi padre, Miguel, probablemente querría ir a buscar a Eduardo con la vieja escopeta que guardaba desde sus días de cazador. La idea casi me hizo sonreír. Mientras guardaba mi pasaporte en el bolsillo interior de la maleta, sonó mi teléfono. Era Lucía, mi hermana menor. «Carmen, ¿cómo estás? Mamá dice que hace semanas que no llamas». Me quedé en silencio un momento. ¿Debería contarle? Lucía y yo siempre habíamos sido cercanas, pero esto era demasiado reciente, demasiado crudo. «Estoy bien», respondí finalmente, solo ocupada con algunos asuntos de trabajo. «¿Segura?» «No suenas como tú misma». Lucía siempre había tenido una especie de sexto sentido para detectar cuando algo no iba bien conmigo. «Te lo contaré todo pronto, te lo prometo. Solo necesito resolver algunas cosas primero». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Sabes que puedes contar conmigo para lo que sea, ¿verdad?» «Lo sé», respondí, sintiendo un nudo en la garganta. «Te quiero, Lucía. Y yo a ti. Cuídate, hermana». Después de colgar, me quedé mirando el teléfono. Pronto tendría que contarles a todos. Pronto, nuestra perfecta fachada familiar se desmoronaría ante los ojos de amigos y parientes. La idea me provocaba una mezcla de vergüenza y alivio. Ya no tendría que fingir.
Eduardo llegó a casa antes del atardecer. Lo escuché entrar, sus pasos más cautelosos de lo habitual. Yo estaba en la sala de estar, sentada junto a la ventana con un libro que no estaba leyendo realmente. La maleta que había preparado estaba discretamente guardada en el armario de la habitación de invitados. Se detuvo en el umbral al verme. Por un instante, pareció sorprendido de encontrarme tan compuesta. «Carmen», dijo, su voz controlada pero con un ligero temblor. «Supongo que recibiste los documentos». «Los recibí», respondí, cerrando el libro y colocándolo en la mesita auxiliar. Eduardo entró completamente en la habitación, aflojándose la corbata con un gesto que reconocí como nervioso. Vestía un traje gris oscuro, que le había regalado para su cumpleaños apenas 3 meses atrás. Me preguntaba si la elección había sido deliberada. Quería estar aquí cuando llegaran, pero surgió una reunión importante. Explicó, como si eso importara ahora. ¿Una reunión más importante que el fin de nuestro matrimonio? No pude evitar el tono sarcástico. «Qué considerado de tu parte encontrar tiempo en tu agenda para esto». Eduardo suspiró, pasándose una mano por el pelo canoso que una vez había sido negro como el carbón. A sus 53 años, seguía siendo un hombre atractivo. Me pregunté brevemente si había alguien más, aunque en sus documentos no había mencionado infidelidad. «No quería que fuera así», dijo, sentándose en el sofá frente a mí. «Esperaba que pudiéramos hablar como adultos». «¿Hablar como adultos?», repetí. «¿Te refieres a cómo hablabas con tu abogado mientras planeabas este divorcio a mis espaldas durante meses?» Vi la sorpresa en su rostro. No esperaba que yo supiera eso. «¿De qué estás hablando?» «Por favor, Eduardo. Encontré tu carpeta. Vi el cronograma, las notas, todo. Sé exactamente cuánto tiempo has estado planeando esto». Se quedó inmóvil, procesando mis palabras. Luego, algo cambió en su expresión. La sorpresa dio paso a algo más calculador. «Si lo sabías, ¿por qué no dijiste nada?» Era una pregunta interesante, una que yo misma me había hecho. «Quería ver hasta dónde llegarías», respondí. «¿Cuánto tiempo más fingirías que todo estaba bien entre nosotros?» Eduardo se levantó y caminó hacia el mueble bar. Se sirvió un whisky sin ofrecerme uno. «Las cosas no han estado bien entre nosotros durante mucho tiempo, Carmen. Ambos lo sabemos». Tomó un largo trago antes de continuar. «Hice lo que creí necesario. Este divorcio es lo mejor para ambos, créeme. He preparado una propuesta de acuerdo que creo que encontrarás justa». La palabra justa en sus labios sonaba como una burla. Según sus documentos, su idea de justo implicaba quedarse con la mayor parte de nuestras propiedades conjuntas y darme una asignación mensual, como si fuera una empleada a la que se despide con indemnización. «¿Justa?», pregunté. «¿Cómo defines justa, Eduardo?» «He trabajado con mi abogado para asegurar que ambos salgamos de esto con dignidad y seguridad financiera», respondió, evitando mi mirada. «Martínez se pondrá en contacto con tu abogado para discutir los detalles». «Aún no tengo abogado», dije, observando cuidadosamente su reacción. Una sonrisa casi imperceptible curvó sus labios. Tal como esperaba, interpretó mi falta de preparación legal como una ventaja para él. «Puedo recomendarte algunos buenos», ofreció con falsa generosidad. «O podríamos manejar esto sin demasiada intervención legal. Sería más amigable y más beneficioso para él, sin duda». Decidí seguirle el juego un poco más. «Quizás tengas razón», dije, levantándome. Después de todo, ¿para qué complicar las cosas? Vi el alivio en su rostro. Estaba funcionando. Creía que me tenía exactamente donde quería. Desorientada, sin preparación, dispuesta a aceptar cualquier cosa para evitar el conflicto. «Me alegra que lo veas así», dijo acercándose a mí. Por un momento, pensé que intentaría abrazarme, o peor aún, besarme. Pero solo se quedó ahí, sosteniendo su vaso de whisky como un escudo entre nosotros. «Siempre he admirado tu practicidad, Carmen». Cuando se dio cuenta de que yo no estaba suplicando o llorando, un destello de inquietud cruzó su rostro. Pero todavía no entendía. Todavía creía que tenía todas las ventajas, seguro de que yo estaba demasiado aturdida para actuar. «Hablaremos mañana con más calma», dijo finalmente. «Ha sido un día largo para ambos». Asentí, sin confiar del todo en mi voz en ese momento. Eduardo terminó su bebida y salió de la habitación,
probablemente hacia el despacho donde pasaría las próximas horas llamando a su abogado para informarle de lo bien que había ido todo. Casi sentí lástima por lo poco que me conocía. Esa noche, cenamos en silencio incómodo. María nos observaba con ojos preocupados mientras servía la cena, consciente de la tensión que llenaba el comedor como un gas tóxico. Eduardo intentó mantener una conversación trivial sobre el clima, como si no acabara de entregarme papeles de divorcio esa misma mañana. Después de la cena, me excusé y fui a la habitación de invitados donde había dejado mi maleta. La abrí y saqué mi teléfono personal, distinto al que Eduardo conocía. Marqué el número de Javier Soto, un abogado especializado en divorcios de alto perfil que Alejandro me había recomendado días atrás. «Señora Vega», respondió con voz profesional. Su asesor financiero me puso al tanto de su situación. «Asumo que ya recibió la notificación». «Esta mañana», confirmé. «¿Está todo listo por su parte?» «Completamente. Podemos presentar nuestra respuesta mañana mismo si así lo desea. Su marido y su equipo legal se llevarán una sorpresa considerable». Por primera vez en días, sentí una sonrisa genuina formarse en mis labios. «Mañana será perfecto», respondí. Los días siguientes se desarrollaron con una precisión silenciosa que no había anticipado. A la mañana siguiente, mientras Eduardo salía temprano para reunirse con sus socios en un proyecto de construcción en Benidorm, recibí a Javier Soto en el salón de nuestra casa. Era un hombre de unos 50 años, con gafas de montura fina y un traje impecable que gritaba discreción y eficiencia. «He revisado toda la documentación que me envió Alejandro», explicó mientras extendía varios documentos sobre la mesa de café. «Su marido y su equipo legal van a llevarse una sorpresa considerable cuando descubran que los activos y propiedades ya no son bienes matrimoniales en ningún sentido convencional». «¿Cuándo lo sabrán?», pregunté, sirviéndole un café en una de las tazas de porcelana valenciana que Eduardo y yo habíamos comprado en nuestro 10º aniversario. «Hoy mismo. El abogado de su marido, Martínez, se ha puesto en contacto conmigo esta mañana. Quiere discutir los términos del acuerdo propuesto por el señor Vega. Le he informado que presentaremos nuestra respuesta formal esta tarde». Asentí, sintiendo una extraña calma. «¿Y qué pasará cuando se den cuenta?». Javier sonrió levemente. «Entrarán en pánico. El señor Martínez es conocido por su agresividad en casos de divorcio de alto perfil, pero también por su arrogancia. No esperará este movimiento. Y su marido, por lo que me han contado, tampoco». La noticia del descubrimiento llegó a Eduardo más rápido de lo que esperaba. Apenas pasadas las 3 de la tarde, mi teléfono comenzó a vibrar insistentemente con su nombre en la pantalla. Dejé que sonara mientras continuaba revisando correos electrónicos en la terraza. María me miró con preocupación desde la puerta de la cocina. «Señora Carmen, el señor Eduardo ha llamado a la casa también. Dice que es urgente». «Gracias, María. Si vuelve a llamar, dile que estoy ocupada. ¿Quiere que le diga dónde está usted si pregunta?». Sonreí ante su lealtad implícita. «No es necesario mentir. Solo dile que no puedo atenderlo ahora». En menos de una hora, el coche de Eduardo entró estrepitosamente en el garaje. Lo escuché cerrar la puerta de golpe y sus pasos apresurados por el pasillo. Cuando apareció en la terraza, su rostro estaba pálido. Las manos le temblaban. «¿Qué has hecho?», preguntó sin preámbulo, su voz apenas controlada. Me tomé mi tiempo para responder, cerrando el ordenador portátil con deliberada lentitud. «Buenas tardes a ti también, Eduardo. No juegues conmigo, Carmen. Mi abogado acaba de llamarme. Dice que has transferido prácticamente todos nuestros activos a un fideicomiso irrevocable. ¿Cómo pudiste hacer algo así?». Me levanté, enfrentándolo directamente. «¿Cómo pude? De la misma manera que tú planeaste este divorcio durante meses a mis espaldas, con cuidado, con precisión y sin remordimientos». Eduardo parecía genuinamente impactado. «Esto es ilegal. No puedes simplemente transferir bienes matrimoniales». «Resulta que sí puedo», respondí con calma. «Según mi abogado, la mayoría de esos activos están a mi nombre desde el principio. Las propiedades que compramos juntos, pero que financié principalmente yo, las inversiones que inicié antes de nuestro matrimonio, todo perfectamente legal, Eduardo. Quizás deberías haber verificado ese detalle antes de planear cómo dividirías lo que nunca fue realmente tuyo». Su rostro pasó de la palidez al rojo intenso. «¿Quién te dijo? ¿Quién te contó sobre los papeles del divorcio antes de que te los entregara?». «Nadie me dijo nada».
Encontré tu carpeta, tus notas, tu cronograma detallado. Lo vi todo, Eduardo. Cada calculado paso, cada fría decisión. Incluso tus anotaciones sobre cómo usar mi apego a la casa de Alicante como moneda de cambio. Se dejó caer en una silla, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Vi el momento exacto en que comprendió la magnitud de lo sucedido. Todo su cuidadoso plan se había desmoronado. Martínez dice que es posible impugnar las transferencias, dijo, pero su voz carecía de convicción. Puede intentarlo, respondí, pero Javier Soto me asegura que todo está en orden. Y francamente, dudo que quieras prolongar este proceso con batallas legales. Imagina los titulares. Prominente empresario inmobiliario intenta arrebatar bienes a su esposa tras planificar divorcio en secreto. Por cuarto día consecutivo, Eduardo comenzó a llamarme tarde en la noche, primero con medida irritación, luego con desesperación creciente. Cada mensaje de voz llevaba un tono de incredulidad, como si no pudiera aceptar que yo hubiera actuado más rápido que él. Los escuchaba una vez y luego los borraba, sin ofrecer la satisfacción de una respuesta. Carmen, por favor, llámame. Tenemos que hablar sobre esto como adultos. Carmen, esto es absurdo. No puedes simplemente tomar decisiones unilaterales sobre nuestros bienes. Por Dios, Carmen, contesta el teléfono. Estás arruinando todo lo que hemos construido. La ironía de sus palabras no me pasaba desapercibida. ¿Acaso no era él quien había planeado destruir lo que habíamos construido? Al día siguiente de la confrontación, Eduardo no volvió a casa. Llamó a María para decirle que se quedaría en un hotel por unos días, para dar espacio a la situación. La verdad era que probablemente estaba reunido con su abogado, buscando desesperadamente alguna grieta en mi estrategia. Aproveché su ausencia para hablar con María. La encontré en la cocina, preparando la cena que nadie comería. María, dije suavemente, creo que debes saber que el señor Eduardo y yo nos estamos divorciando. Sus manos arrugadas se detuvieron sobre la tabla de cortar. Ya lo imaginaba, señora, respondió sin levantar la vista. Llevo demasiados años en esta casa para no darme cuenta de estas cosas. Las cosas van a cambiar. Es posible que él ya no viva aquí pronto. María asintió, volviendo a su tarea de picar verduras. ¿Y usted, señora? ¿Se quedará? Era una pregunta que yo misma me había estado haciendo. Esta casa contenía 20 años de recuerdos, no todos malos, pero también representaba una vida construida sobre una mentira. No lo sé todavía, respondí honestamente, pero quiero que sepas que, pase lo que pase, tu puesto está asegurado. Si decides quedarte conmigo, estaré encantada. Si prefieres seguir trabajando para Eduardo, lo entenderé. María dejó el cuchillo y se volvió hacia mí, sus ojos oscuros llenos de una determinación que me recordaba a mi propia abuela. He trabajado para usted desde que era una joven recién casada, señora Carmen. No voy a dejarla ahora. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. En medio de todo este caos, era reconfortante saber que contaba con lealtades verdaderas. Al quinto día, Eduardo apareció en la casa sin anunciarse. Su aspecto era desaliñado, como si hubiera dormido con la misma ropa. Lo encontré de pie en el jardín, mirando fijamente el naranjo. «Necesito hablar contigo», dijo sin volverse cuando me escuchó acercarme. «¿Sobre qué?», pregunté, manteniéndome a cierta distancia. Martínez dice que no hay forma de impugnar las transferencias sin un proceso largo y costoso, y aún así, las probabilidades no están a nuestro favor. «Ya veo. ¿Y eso es lo que querías decirme?». Se volvió entonces, y la derrota en su rostro era casi palpable. «¿Por qué, Carmen? ¿Por qué no simplemente me enfrentaste cuando encontraste mis planes? Podríamos haber hablado, podríamos haber llegado a un acuerdo. ¿Como el acuerdo que planeabas imponerme? ¿El que me dejaba con apenas un tercio de lo que habíamos construido juntos? Iba a ser justo», protestó débilmente. «No, Eduardo. Iba a ser conveniente para ti». Como siempre. Se acercó, y por un momento pensé que intentaría tocarme, pero se detuvo a pocos pasos. Su rostro mostraba una mezcla de incredulidad y miedo que nunca antes había visto en él. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó, y por primera vez parecía genuinamente perdido. Lo miré, a este hombre con el que había compartido mi vida durante 2 décadas, y sentí una extraña mezcla de lástima y liberación. «Ahora, Eduardo, vamos a divorciarnos, pero en mis términos, no en los tuyos». Su rostro palideció aún más,
comprendiendo finalmente que el control que creía tener se había esfumado por completo. Sabía exactamente por qué estaba tan desesperado. La vida que había planeado reconstruir con mi dinero se había desintegrado ante sus ojos. La arrogancia de Eduardo se disolvió tan completamente que casi me sorprendió. Durante la semana siguiente, adoptó una estrategia que jamás hubiera imaginado en él: la humildad, o al menos, su versión de ella. Comenzó a aparecer cada tarde, a veces solo sentándose en su coche estacionado al otro lado de la calle. Podía verlo desde la ventana del estudio, mirando hacia nuestra casa como si contemplara un reino perdido. En ocasiones, María me avisaba de su presencia con una mirada comprensiva. «El señor Eduardo está otra vez ahí fuera, señora». Una tarde llamó al timbre con un ramo de orquídeas, mis favoritas, las mismas que me regalaba cada aniversario, seguramente compradas en la misma floristería de siempre, cerca de la Plaza de la Reina. Le pedí a María que las recibiera y las pusiera en agua, pero que le dijera que no estaba disponible para hablar. Le dijo que son sus favoritas y que recuerda el día que las descubrió en aquel invernadero de Murcia, durante su primer viaje juntos. Me contó María después, colocando el jarrón en la mesa del salón. Miré las flores, recordando perfectamente aquel viaje a Murcia. Fue durante nuestro primer año juntos, cuando Eduardo aún trabajaba para una constructora, y yo acababa de recibir mi primera herencia de mi abuelo paterno. Habíamos pasado un fin de semana maravilloso recorriendo la región, y en un pequeño invernadero a las afueras de la ciudad me había enamorado de unas orquídeas púrpura. Eduardo me prometió que algún día tendríamos un jardín lleno de ellas. El gesto casi me conmovió, hasta que recordé la frialdad con la que había planeado dejarme, las anotaciones calculadoras sobre cómo usar mis sentimientos contra mí durante las negociaciones del divorcio. 2 días después, cuando finalmente accedí a verlo, Eduardo apareció en la puerta con el rostro demacrado y ojeras profundas. Habíamos acordado reunirnos en la terraza, un espacio neutral donde habíamos pasado tantas noches compartiendo vino y conversaciones que ahora parecían pertenecer a otra vida. «Gracias por recibirme», dijo, sentándose frente a mí en la mesa de hierro forjado que habíamos comprado en un viaje a Sevilla. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada». «¿Qué quieres, Eduardo?», pregunté directamente, sin ofrecerle nada de beber. Esta no era una visita social. «Necesito entender cómo llegamos hasta aquí», respondió, pasándose una mano por el pelo canoso. «¿En qué momento todo se torció tanto entre nosotros?». La pregunta me pareció tan absurda que casi me reí. «¿De verdad quieres tener esta conversación? ¿Después de planificar durante meses cómo dejarme con lo mínimo posible?». «No era así», protestó débilmente. «Las cosas entre nosotros ya no funcionaban, Carmen. Lo sabes tan bien como yo. Nos habíamos convertido en socios de negocios más que en un matrimonio. ¿Y eso justifica la traición? ¿El engaño? ¿Las estrategias para manipularme emocionalmente?». Eduardo guardó silencio por un momento, sus ojos fijos en el naranjo del jardín. «He cometido errores», dijo finalmente. «Terribles errores de juicio. Debí hablarte directamente, enfrentar nuestros problemas como adultos. ¿Por qué no lo hiciste?». Era una pregunta genuina. Una parte de mí necesitaba entender qué había pasado por su mente durante esos meses de planificación a mis espaldas. «Tenía miedo», admitió, su voz apenas audible. «Miedo de perderte, de perder todo lo que habíamos construido juntos. Y luego, cuando me di cuenta de que ya te había perdido emocionalmente, tuve miedo de perder el estilo de vida al que me había acostumbrado. Al menos era honesto en esto último. Eduardo siempre había disfrutado de la buena vida que mis inversiones y propiedades nos habían proporcionado. Aunque contribuía con sus propios ingresos como consultor inmobiliario, estos nunca se acercaron a lo que yo aportaba a nuestras finanzas. ¿Y ahora? ¿Qué esperas conseguir con estas visitas, estas flores, estas disculpas?». Se inclinó hacia adelante, su mirada intensa fija en la mía. «Quiero arreglarlo, Carmen. Quiero que intentemos reconstruir lo que teníamos». Su arrogancia inicial se había disuelto tan completamente que casi me desconcertaba. Este no era el Eduardo calculador que había descubierto en esas notas, sino un hombre asustado que veía cómo se desmoronaba el futuro que había planificado. «¿Reconstruir?», repetí. «Eduardo, ¿entiendes que no hay nada que reconstruir? La confianza, una vez rota, no se repara con un ramo de flores y algunas palabras de arrepentimiento.
Dame la oportunidad de demostrarte que puedo cambiar, insistió, y casi pude ver cómo luchaba por mantener la compostura. Podemos ir a terapia de pareja, podemos tomarnos un tiempo, viajar, reconectarnos, lo que sea necesario. Lo miré detenidamente, buscando en su rostro algún indicio de sinceridad. ¿Realmente creía lo que estaba diciendo? ¿O era solo otra estrategia? El problema era que ya no podía confiar en mi capacidad para discernir sus verdaderas intenciones. ¿Por qué ahora, Eduardo? ¿Por qué este repentino deseo de salvar nuestro matrimonio, justo cuando descubriste que no podrías quedarte con mis bienes? La pregunta flotó entre nosotros como un desafío. Eduardo desvió la mirada, incapaz de sostener la mía. No es solo por el dinero, murmuró. Es verdad que me asustó quedarme sin nada después de tantos años, pero también me di cuenta de lo mucho que significas para mí, lo mucho que te necesito en mi vida. Lo que necesitas es mi dinero, corregí suavemente. No, Carmen, te necesito a ti. Su voz se quebró, y por un instante, casi le creí. Casi. En los días siguientes, Eduardo intensificó sus esfuerzos. Comenzó a enviarme mensajes recordando momentos especiales de nuestro matrimonio. Nuestra luna de miel en la Toscana, la vez que nos perdimos en las calles de Marrakech, la noche que celebramos mi primer gran negocio inmobiliario bailando hasta el amanecer en aquella terraza de Madrid. También empezó a aparecer con pequeños detalles. Un libro de poesía que había mencionado querer leer hace meses. Una botella del vino de Ribera del Duero que solíamos compartir en ocasiones especiales. Incluso tickets para un concierto de flamenco al que habíamos planeado asistir antes de que todo esto estallara. Una tarde, cuando regresaba de una reunión con Javier Soto, lo encontré de rodillas en el salón. Había entrado con su llave, que aún no le había pedido que devolviera, y al parecer llevaba tiempo esperándome. Carmen. Su voz se quebró mientras me veía entrar. Por favor, dame otra oportunidad. Estaba confundido. Cometí un error terrible. Todavía te amo. El divorcio fue un error. Lo observé arrodillado sobre la alfombra persa que habíamos comprado juntos en nuestro 10º aniversario, su rostro descompuesto por la desesperación. Parte de mí quería creerle. Quería pensar que el hombre con quien había compartido 20 años de mi vida podía redimirse. Pero debajo de cada palabra suplicante, podía sentir el mismo miedo no expresado. Había perdido el control. Había apostado todo a la suposición de que yo sería pasiva e ingenua, y ahora estaba aterrorizado de empezar de nuevo sin nada. Eduardo, dije finalmente, levántate, por favor. Esto es indigno. Se puso de pie lentamente, los ojos enrojecidos y húmedos. Lo digo en serio, Carmen. Haré lo que sea para recuperarte. Incluso firmar un acuerdo prenupcial que establezca claramente que no tienes derecho a ninguno de mis bienes. Incluso renunciar a cualquier reclamación sobre las propiedades que hemos compartido estos años. La pregunta lo dejó momentáneamente sin palabras. Vi el conflicto en sus ojos. Quería decir que sí, que haría cualquier cosa, pero la realidad de lo que estaba pidiendo lo golpeó con fuerza. No se trata de los bienes materiales, dijo finalmente, pero su voz carecía de convicción. Creo que ambos sabemos que sí se trata de eso, al menos en parte, respondí con calma. Y está bien, Eduardo. Has vivido bien todos estos años. Has disfrutado de un estilo de vida que quizás no quieres perder. Lo entiendo. Pero no me pidas que finja que tus súplicas son solo por amor. No es justo que me reduzcas a un cazafortunas, protestó débilmente. Hemos construido una vida juntos. Una vida que estabas dispuesto a destruir en tus términos, no en los míos, le recordé. Esa es la diferencia entre nosotros, Eduardo. Yo nunca te hubiera hecho eso. Lo escuché sin interrumpir mientras intentaba reescribir la narrativa, que había estado confundido, que aún me amaba, que el divorcio había sido un error. Pero debajo de cada palabra estaba el mismo miedo no expresado. Había perdido el control y estaba aterrorizado. Después de casi una hora de súplicas, Eduardo finalmente se dio cuenta de que no estaba logrando nada. Se puso de pie, alisándose el traje arrugado. ¿No hay nada que pueda hacer para que cambies de opinión?, preguntó, su voz apenas un susurro. No es cuestión de cambiar de opinión, Eduardo. Es cuestión de aceptar la realidad. Lo que teníamos se acabó en el momento en que decidiste planificar nuestra separación, como si fuera una operación militar. Asintió lentamente.
la derrota evidente en cada línea de su cuerpo. Supongo que Martínez se pondrá en contacto con tu abogado para continuar con el proceso. Eso sería lo mejor, confirmé. Antes de irse, se detuvo en la puerta y me miró una última vez. Te amé, Carmen. A mi manera, realmente te amé. Lo miré sin responder. Parte de mí lloraba por el hombre en que una vez creí, pero ese dolor era limpio y finito. Lo que quedaba era claridad. Ya no sentía ninguna obligación de suavizar las consecuencias de su engaño. En las semanas que siguieron, la desesperación de Eduardo se transformó en una aceptación reluctante. Dejó de venir a la casa, aunque todavía ocasionalmente veía su coche estacionado a una manzana de distancia, como si no pudiera desprenderse del todo. Mi abogado, Javier Soto, se encargó de los detalles finales, y firmé los últimos papeles con manos firmes en su despacho, con vistas a la ciudad de las artes y las ciencias. «Felicidades, señora Vega», dijo Javier, mientras guardaba los documentos en una carpeta. Oficialmente, su matrimonio ha terminado. No sentí la oleada de triunfo que quizás muchos esperarían. En su lugar, sentí una tranquila vindicación, una sensación de que había protegido la vida que había construido, incluso cuando la persona más cercana a mí había intentado desmantelarla. Al salir del edificio, el sol de Valencia me recibió con toda su fuerza. Era junio, y la ciudad vibraba con la energía del verano que se aproximaba. Me detuve un momento, sintiendo el calor en mi piel, y por primera vez en meses, respiré profundamente sin sentir esa opresión en el pecho que se había vuelto mi compañera constante. Ese fin de semana, Lucía vino a visitarme desde Barcelona. Finalmente le había contado todo, y su indignación había sido tan feroz como esperaba. «Debería darle vergüenza», dijo mientras compartíamos una paella en la terraza. 20 años juntos y planeando a tus espaldas como un vulgar estafador. «Ya pasó, Lucía», respondí, sirviéndole más sangría. «No quiero seguir dándole vueltas». «¿Qué harás ahora?», preguntó, estudiándome con la misma mirada penetrante que había heredado de nuestra madre. «¿Te quedarás en esta casa?». Era una pregunta que me había estado haciendo durante semanas. La casa en Valencia contenía tantos recuerdos, no todos malos, pero también representaba una vida construida sobre lo que ahora veía como una ilusión. «Creo que es hora de un cambio», dije finalmente. «He estado pensando en vender esta casa y quizás comprar algo más pequeño, tal vez en el barrio de Ruzafa, o incluso mudarme temporalmente a otro lugar». «¿Cómo dónde?». «He estado pensando en pasar una temporada en Granada, cerca de papá y mamá, o quizás algo completamente diferente. Siempre quise conocer el norte, Asturias o Galicia». Lucía sonrió. «Me gusta verte así, haciendo planes, mirando hacia adelante. Así como libre», respondió simplemente, como cuando éramos jóvenes, antes de Eduardo. Sus palabras me hicieron reflexionar. ¿Cuándo había dejado de hacer planes propios? ¿En qué momento había empezado a definirme a través de mi matrimonio, a pesar de ser yo quien aportaba la mayor parte económica y tomaba las decisiones importantes? Esa noche, después de que Lucía se fuera a dormir en la habitación de invitados, saqué la carpeta de Eduardo de mi escritorio. La había guardado todo este tiempo, no como un trofeo, sino como un recordatorio de que el amor no es escudo contra la traición, y que a veces la única manera de sobrevivir es actuar sin disculpas. La hojeé una última vez, leyendo sus anotaciones clínicas sobre cómo dividir nuestros bienes, cómo presionarme emocionalmente, cómo calcular hasta el último euro que podría extraer de nuestra vida juntos. Luego, metódicamente, comencé a romper cada página en pequeños pedazos, dejándolos caer en la papelera metálica junto a mi escritorio. El proceso tuvo algo de catártico. Con cada página destruida, sentía que me desprendía un poco más del dolor, de la rabia, de la humillación inicial. No necesitaba guardar estos recordatorios de su traición. No definirían mi futuro. A la mañana siguiente, desayunando con Lucía en la terraza, recibí una llamada de Alejandro, mi asesor financiero. «Carmen, tengo noticias interesantes», dijo después de los saludos habituales. «Ha surgido una oportunidad de inversión en Portugal, un complejo turístico sustentable en el Algarve. Creo que te interesará». «Cuéntame más», respondí, sintiendo una chispa de entusiasmo que no había experimentado en mucho tiempo. Mientras Alejandro detallaba la inversión,
Me encontré imaginando un futuro diferente al que había planeado con Eduardo. Un futuro donde tomaba decisiones basadas únicamente en mis deseos, mis valores, mis sueños. ¿Cuándo podríamos visitar la propiedad? Pregunté cuando terminó su explicación. Podría organizarlo para la próxima semana, si estás interesada. Hagámoslo, confirmé. Me vendría bien un cambio de aires. Al colgar, noté que Lucía me observaba con una sonrisa. ¿Qué? Pregunté. Nada, respondió tomando un sorbo de su café. Solo que es bueno verte entusiasmada con algo. Tienes ese brillo en los ojos que no veía desde hace tiempo. Se siente bien, admití. Hacer planes sin tener que consultar o comprometerme. Es tu vida, Carmen. Siempre lo ha sido, aunque a veces parecía que lo olvidabas. Sus palabras resonaron profundamente. Era cierto que, a pesar de mi independencia financiera, había permitido que mi identidad se entrelazara demasiado con la de Eduardo. Había dejado de lado sueños y ambiciones personales para acomodar nuestra vida conjunta. Durante las semanas siguientes, comencé a reconstruir mi vida de una forma que no había anticipado. Contraté a una agencia inmobiliaria para poner la casa de Valencia en venta, sorprendiendo a muchos que esperaban que me aferrara a ella como último vestigio de mi matrimonio. En su lugar, compré un luminoso ático en Ruzafa, mucho más pequeño pero increíblemente acogedor, con una terraza que ofrecía vistas al parque. María decidió venir conmigo, para mi alegría. No sabría trabajar para nadie más después de tantos años, señora Carmen, dijo cuando le ofrecí continuar a mi servicio en la nueva casa. Además, alguien tiene que asegurarse de que coma apropiadamente mientras trabaja hasta tarde. La inversión en Portugal resultó ser exactamente lo que necesitaba. El proyecto me entusiasmaba, no solo por su potencial económico, sino por su enfoque en la sostenibilidad y el turismo responsable, valores que siempre había querido incorporar más en mis negocios. Comencé a viajar regularmente al Algarve, disfrutando de la libertad de movimiento que ahora tenía. Eduardo intentó contactarme algunas veces más durante esos meses, primero con mensajes nostálgicos, luego con actualizaciones sobre su vida que no había pedido. Finalmente, cuando vendí la casa de Valencia, me envió un mensaje que parecía más sincero que los anteriores. Carmen, me han dicho que vendiste la casa. Supongo que realmente estás siguiendo adelante. Quiero que sepas que, a pesar de todo, te deseo lo mejor. Lo que hice fue imperdonable y lo entiendo ahora. Espero que encuentres la felicidad que mereces. No respondí, pero por primera vez no sentí amargura al leer sus palabras. Solo una especie de indiferencia tranquila, como si estuviera leyendo sobre un personaje de una historia que había terminado hace tiempo. En octubre, 6 meses después de firmar los papeles del divorcio, mi padre cumplió 75 años. Toda la familia se reunió en Granada para celebrarlo. Lucía con su esposo e hijos, mis primos de Córdoba, incluso algunos tíos que no veía desde hacía años. Fue una celebración llena de risas, comida casera y el vino dulce que mi padre siempre guardaba para ocasiones especiales. Durante la fiesta, mi madre me encontró sola en el balcón, contemplando las luces de la Alhambra a lo lejos. «Estás diferente», dijo, apoyándose junto a mí en la barandilla. «Más ligera. Me siento diferente», admití, como si hubiera dejado caer un peso que no sabía que llevaba. Mi madre asintió, sus ojos sabios estudiándome con esa mezcla de amor y perspicacia que siempre me había reconfortado. «¿Sabes? Cuando me contaste lo de Eduardo, quería ir a Valencia y enfrentarlo yo misma», confesó con una pequeña sonrisa. «Tu padre tuvo que calmarme, pero ahora me alegro de no haberlo hecho. Has manejado todo esto con una dignidad y una fuerza que me hace sentir inmensamente orgullosa». Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. «Gracias, mamá. Eso significa mucho para mí». «¿Eres feliz, hija?», preguntó directamente, a su manera característica. Consideré la pregunta seriamente antes de responder. «Estoy en camino de serlo», dije finalmente. «No es que sea infeliz. Es más bien que estoy redescubriendo qué significa la felicidad para mí, sin definirla a través de otra persona». Mi madre sonrió, apretando mi mano. «Eso suena como verdadera sabiduría, Carmen». Cada mañana me despertaba con un poco más de paz que el día anterior. Mi historia no terminó con la partida de Eduardo. Comenzó allí, en el espacio donde mi miedo terminó y mi resolución echó raíces. Guardé una copia de los documentos del divorcio en mi despacho, no como un trofeo, sino como un recordatorio.
Un recordatorio de que sobreviví a la traición de la persona en quien más confiaba, y salí de ella no solo intacta, sino más fuerte. Un recordatorio de que, cuando llega el momento, soy capaz de actuar con la misma frialdad calculadora que intentaron usar contra mí. Pero más importante aún, era un recordatorio de que mi vida no está definida por un matrimonio fallido o por la traición de Eduardo. Está definida por mis decisiones, mi fortaleza y mi capacidad para reconstruirme a mí misma, una y otra vez, sin importar qué obstáculos se interpongan en mi camino. Y mientras contemplaba el amanecer desde la terraza de mi nuevo hogar, con una taza de café en la mano y un día lleno de posibilidades por delante, supe que estaría bien. Más que bien, en realidad, estaría espléndida.